Señor les bendiga, hermanos. ¿Siguen contentos? Gloria al Señor, amén. Bueno, hoy es un día especial porque es domingo, primer día de la semana, y recordarles otra vez a las 5 de la tarde, hermanos, estaremos para celebrar la cena del Señor. Así que, por favor, venga. Y se acomoda muy bien la cosa. Venimos, tomamos la cena y después nos vamos a esperar ya los resultados de la elección, ¿verdad? Es importante. No se le olvide estar orando por este proceso. Y a partir de hoy, ya cuando sepamos quién es el presidente, empezar a orar por él, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ordena la palabra de Dios. Orar por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hace unos años, yo no sé, algunos de ustedes sí se van a acordar de este eslogan que algunos inventaron, creo que fue el Banco Central, para tratar de frenar las importaciones y más bien motivar para que la gente comprara las cosas nuestras. Y decía el eslogan, lo nuestro es mejor. Ay, ¿cuántos lo recuerdan? Lo nuestro es mejor y es nuestro, ¿verdad? Esto era precisamente para eso, motivando, y la verdad, hermanos, es que es cierto, ¿verdad? Muchas de las cosas que se producen acá son de muy buena calidad, y entonces parece que la economía se beneficiaba o se beneficia cuando se consume más lo que se produce que lo que se exporta. Eso es evidente, ¿verdad? Cuando no tenemos que comprar de afuera. Y entonces se hizo un enorme esfuerzo para tratar de probar que lo nacional, lo nuestro, era mejor. Y yo no sé si tuvo algún buen resultado o no. Pero lo que yo encuentro, hermanos, es que el apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo con el Evangelio. El pueblo hebreo, un pueblo sumamente religioso, un pueblo arraigado en su ley, arraigado en sus tradiciones, y escuchen, tradiciones que habían sido dadas por Dios, muchas de ellas, ¿verdad? Costumbres, sacrificios, comidas, rituales que Dios mismo había dictado. Por eso es que costó tanto para que el pueblo hebreo comprendiera el cambio que Dios quería operar, ahora trayendo un nuevo camino, así lo llamaban ellos, que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No fue tan sencillo. Por eso el apóstol Pablo se esfuerza para demostrar que el Evangelio tiene raíces hebreas. No era nada extraño lo que él estaba exponiendo. Y es por eso, hermanos, que en este texto de hoy, capítulo 21, versículo 37 en adelante, es lo que encontramos. Pero cómo se esforzaba este hombre. Cómo este hombre luchaba por su pueblo, hermanos. Qué esfuerzo. Realmente él amaba a su nación. Y dice a partir del versículo 37, capítulo 21, verso 37, dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios
como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en tu muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Padre celestial, bendito sea tu nombre. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos discernir qué es lo que tú quieres enseñarnos a nosotros desde este texto. Por favor, Padre, transforma nuestras vidas. Y Señor, que así, Padre, como era Saulo, nosotros podemos tener celo, Señor, por ti, por tu amor, por tu fidelidad. Padre celestial, háblanos esta mañana. Suple
todo lo que a mí me haga falta esta mañana, Señor, en esta predicación, Padre, porque así te lo estamos suplicando en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como pueden ustedes ver, hermanos, el esfuerzo del apóstol era para tratar de que ellos comprendieran que el evangelio tiene una enorme raíz hebrea. Viene desde ahí. Él precisamente empieza hablando de su nacionalidad. Yo, señores, soy hebreo, soy como ustedes. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, lo vamos a ver dentro de un rato, ¿verdad? Él expone su nacionalidad. Yo soy judío de Tarso. Hay que recordar, hermanos, que había judíos por todos lados. Y aunque ellos nacían en diferentes lugares, siendo de padres judíos, ellos siguen siendo judíos. No importa en el país donde nazcan. No importa la nación donde estén. Ellos por nacimiento son judíos. Así era el apóstol Pablo. Pablo era de una ciudad de Tarso, de Cilicia, un lugar dominado por el imperio romano. Y él era ciudadano romano. Esto es muy importante de destacar, aunque está en el final del relato. Porque, hermanos, siendo el imperio romano el que tenía vigencia, todo aquel que fuera ciudadano romano tenía ciertos derechos de protección que otros no tenían. Por ejemplo, a un esclavo o a uno que no fuera ciudadano romano, lo podían encarcelar, lo podían azotar y le podían hacer cualquier cosa y parte sin novedad. ¿Por qué? Porque no tenía derecho ni protección por el imperio. Pero el apóstol Pablo, siendo un conocedor de las leyes, entonces cada vez que lo ocupó, utilizó su argumento. Yo soy ciudadano romano, y entonces así impidió que le dieran una azotada tremenda, ¿verdad? Pero él estaba haciendo, hermanos, precisamente eso. Estaba tratando de demostrar que el evangelio no era nada extraño, que el evangelio tenía raíces hebreas. Yo soy judío como ustedes, entiéndanme. ¿Ve? Él estaba ahí, hermanos, y su vida estaba peligrando, y él sabía que de aquí en adelante nunca más iba a tener libertad, pero él amaba a su pueblo. Él amaba a su pueblo con gran pasión, hermano. Y déjeme decirle algo. Hasta que uno tiene verdadero amor y genuino interés por la gente, va a hacer algo por ella. De lo contrario, no. Pero el apóstol Pablo, en su corazón ardía un enorme fuego por su pueblo Israel. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, porque, hermanos, tenemos que entenderlo así. ¿Por qué él actuaba de esta manera, aun cuando Dios le advertía las cosas? Romanos capítulo 11. Noten lo que él dice. Dice, capítulo 11 de Romanos, en el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está actuando de esa manera porque él ama a su pueblo. Y él mismo dice más adelante, quisiera yo mismo ser anatema, destituido por amor a mis hermanos. Y déjeme decirle algo, hermanos. Cuando él habla así, no está hablando para impresionar a nadie. Era lo que tenía en su corazón. Imagínense decir, preferiría estar yo destituido, pero mi familia que fuera salva. Yo no sé si usted podría decir lo mismo. O si usted ya es salvo
y ustedes de los que piensan, ya yo soy salvo, los demás que van a ver qué hacen. Como una vez escuché esta frase, ya yo soy salvo. O yo le estaba hablando a cierto varón de que era necesario dar testimonio, era necesario testificar, era necesario abrir la boca. ¿Y sabe lo que me dijo? No, ya yo soy salvo. Los demás que van a ver cómo se la juegan. Porque era una persona que nunca abría la boca para hablar de Jesucristo. Los demás que vean a ver cómo se la juegan. La pregunta es, ¿cómo se la jugó él? El evangelio le llegó a él seguramente de rebote. El evangelio le llegó a él un día de inspiración. Déjeme decirle, el evangelio le llegó a usted y me llegó a mí porque alguien perdió el miedo y nos habló. Alguien no le tuvo miedo a usted. Alguien no tuvo ningún miedo de que lo rechazara a usted o que usted lo rechazara a esa persona y alguien te habló del evangelio. El evangelio nunca llega por inspiración, nunca llega por ósmosis o por una especie de neblina que llega a uno de repente. El evangelio llega porque alguien habla de Cristo a uno. Alguien lo lleva. No hay otra manera. El apóstol Pablo sabía eso. Y por eso el apóstol Pablo está arriesgando su vida. Y él sabía lo que le iba a pasar ahí. Hermano, el apóstol Pablo está exactamente en la cueva de León. ¿Verdad que sí? Ahí está. En medio del templo. Está dando su testimonio. Él sabía que lo iban a agarrar. Él sabía que lo iban a apresar. Él sabía que lo iban a golpear. Pero él sabía también una cosa. Él iba a poder exponer el evangelio a esa enorme multitud que estaba ahí presente. Muchos de los que estaban ahí escucharon ese día el mensaje. ¿Y sabe qué? Muchos de los que estaban ahí después se convirtieron. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Entonces él habla de su nacionalidad, de su nación. Él habla también de su educación. Él era un fariseo de fariseos. Dice que fue educado a los pies de Gamaliel. No sabemos si este Gamaliel es el mismo Gamaliel que antes se menciona en el libro de los Hechos. No tenemos evidencia para eso. Lo que sí se sabe es que en el tiempo de Pablo vivió un hombre llamado Gamaliel, muy respetado por el pueblo. Un doctor de la ley, un hombre, un instructor, un maestro, a los pies de ¿quién? Dice el apóstol Pablo, él se crió. Criado, dice, a los pies de Gamaliel. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de Moisés. Hay una frase que el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos, que dice que el apóstol Pablo dice que él era, en cuanto a la ley, irreprensible. Quiere decir que el apóstol Pablo era de esas personas que guardaban y seguían las cosas de la ley de manera estricta, hermanos. Nadie podía decirle ni A ni B al apóstol Pablo. Él era irreprensible. Y qué hermoso que Dios escogiera este instrumento, ¿verdad? Porque Pablo era celoso por Dios. Hermanos, si de alguna manera pudiéramos describir al apóstol Pablo, era celoso por Dios. Era un fariseo, instruido en la ley de Moisés. Y recordemos bien que la secta más estricta que existía en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo, la secta más estricta era la de los fariseos. No cualquiera podía ser fariseo. Tenía que ser de veras una persona completamente entregada a su religión y vivir aquello, hermanos. Y le cuento que no era nada sencillo vivir como ellos vivían. Sus ropas, sus comidas, sus ritos, sus oraciones. Tenían que andar ahí con los, ¿cómo se llama? Con ciertos recuerdos, ¿verdad? De la ley en su cabeza. Tenía que tener ciertas vestiduras especiales. Todo les recordaba la ley. Tenían que ofrecer los ritos en su tiempo, guardar las fiestas estrictamente. No era fácil, hermanos. Era una cosa difícil. Por eso ellos despreciaban a los demás, porque ellos llegaban a tener tal calidad de conducta que veían a los demás con mucho desdén. ¿Por qué? Porque los demás no hacían nada. Ellos creían que ellos hacían cosas extraordinarias y que los demás no hacían nada.
Por eso despreciaban a los demás. Pero así era el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, cuando de pronto se levanta una secta, entre comillas, de los que llamaban la secta de los nazareos, así empezaron a llamar a los cristianos, cuando se levanta una secta y algunos de sus paisanos empiezan a convertirse, porque Pablo no perseguía a gentiles, Pablo perseguía a los judíos. Cuando algunos de sus paisanos empiezan a convertirse a la secta, al camino nuevo, ¿verdad? Él entonces, con la autoridad que tenía y el celo que tenía, empieza a perseguir a los cristianos. Y esto es lo que sigue acá. Él habla de su celo religioso. Yo los perseguía, dice. Yo los encarcelaba. Inclusive llega al punto de hablar de la muerte de Esteban y de confesar un crimen, hermano, del cual él fue cómplice. Bueno, yo lo hubiera detenido por eso, más que por el otro, ¿verdad? Porque ahí prácticamente está confesando un crimen. Dice, cuando daban muerte a Esteban, yo di mi consentimiento, yo guardaba las ropas. Esta es una manera simbólica de decir, estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? La gente se quitaba la ropa y la ponía a los pies de él, y se quitaba la ropa para tener más facilidad de mandar pedradas. No crean que era porque estaba haciendo mucho calor. Es que es muy difícil volar pedradas con la indumentaria que ellos usaban. Entonces se quitaban sus mantos y sus cosas para poder golpear mejor. Y él dice, yo consentí en aquello. Yo fui cómplice de esta muerte. Y quién sabe de cuántas otras, hermanos. No sabemos. Aunque él aquí menciona la muerte de Esteban. Eso era su celo religioso. ¿Qué es lo que él está tratando? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decirle a su gente? Oiga, yo era como ustedes, o más bien, yo era peor que ustedes, porque ustedes no mataban a nadie, pero yo estuve en una muerte de uno que seguía este camino. Lo que está tratando de decirles es, ustedes son celosos por Dios, pero yo lo era más, entiéndame. Eso es lo que le estaba tratando de decir. Celoso. Él habla de las persecuciones, habla de que, dice, recibí cartas de los principales sacerdotes, de los principales líderes. Aún él dice, aún el sumo sacerdote me es testigo. Probablemente el sumo sacerdote estaba ahí todavía y todavía vivía. Por eso le dice, y el sumo sacerdote me es testigo, me es testigo. Quiere decir que una de dos, o vivía y estaba ahí, o por lo menos solo vivía. Pero él pudo invocarlo como testigo de que ese hombre le había dado cartas de autorización al apóstol Pablo para que fuera a perseguir cristianos por doquier. ¿Ve? Entonces él podía afirmar esto, pero él lo que quería, hermanos, era que se dieran cuenta que el evangelio no era nada extraño, era algo de ellos, era algo que tenía una raíz hebrea. Luego él entonces demuestra o expone el encuentro con Cristo. Y esto sí quiero que lo leamos otra vez, hermanos. Vamos a ir a Hechos 21. Vamos a leerlo, por favor. El encuentro con Cristo. ¿Cómo él relata esto? Porque eso es importante para nosotros también. Más bien 22, ¿verdad? Dice, aconteció que yendo yo, él iba en comisión de los principales hebreos para encarcelar y matar a los cristianos. Muy bien. Yendo yo en esa comisión, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, a las 12, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Yo quiero hablar un poco en cuanto a este punto, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, después de exponer su nacionalidad,
su educación y su celo religioso, ahora él pasa a un hecho extraordinario en este sentido. Él no le está diciendo al pueblo, yo me cambié de religión. Él está diciendo al pueblo, yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy diferente. Porque hermano, si usted, no importa quién sea, no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, usted está igual de impío que antes. Porque no se trata de cambiar de religión. Hay gente que va a una iglesia y le gusta y se queda. Pero habría que preguntarse, ¿estar en una iglesia es haber tenido un encuentro con Cristo? No necesariamente. Y déjeme decirle, hermano, cada uno de ustedes aquí sentados, escúcheme bien, usted, todos aquí, usted tiene que cuestionar en su corazón, ¿yo tuve un encuentro con Cristo o simplemente me hice evangélico? Porque le cuento algo, la evidencia que uno a veces ve en la gente, uno dice, bueno, quién sabe con quién se encontraron, pero con Cristo no. Yo no sé usted con quién se encontró, pero usted tiene que estar claro de que el apóstol Pablo no le está predicando al pueblo una religión nueva, le está predicando un encuentro personal, porque el cristianismo es básicamente esto, que usted se encuentra con Jesús, le pide perdón y le pide entrar en su corazón. Eso es. Encontrarse con Cristo. No es el hecho de que simple y sencillamente acudo aquí o asisto aquí. Y he escuchado cosas como estas. Me encuentro gente, hablo con ellos y les pregunto, ¿y si usted muere, dónde va? Seguro al infierno. ¿Y por qué? Bueno, es que últimamente no está yendo a la iglesia. Yo dejé de ir a la iglesia. Pero yo antes, y empiezan a hablar en pasado, y siempre es en Abba, ¿verdad? Yo antes cantaba, yo antes predicaba, yo antes Abba, pero ahora ya no, ya lo dejé. Entonces, sí, no, si Cristo viene ahora, de fijo que me quedo. De fijo que se queda. ¿Verdad que sí? De fijo que se queda. ¿Por qué? Porque ¿en qué puso esta persona su confianza? ¿Puso su confianza en Cristo o puso su confianza en lo que hacía? ¿Puso su confianza en Cristo o puso su confianza en las obras de la carne? Las obras que puede hacer para ser salvo. Déjame decirle que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó a cabo un sacrificio perfecto, suficiente de salvar al más vil pecador. Que no nos necesita a nosotros. No lo necesita usted. Usted no necesita hacer nada. Cristo lo hizo absolutamente todo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo explica con lujo de detalles su conversión, su encuentro. Yo lo vi. No es que de pronto yo tengo una nueva interpretación de las Escrituras. No, es que yo lo vi personalmente. Vi a Jesús. Entiendan, yo lo vi, está vivo. Él no murió. Y esto ellos sabían bien, porque ya se había predicado de antemano de que Jesús había resucitado. Y de eso todos lo sabían. Todos habían escuchado aquello. Y ahora el apóstol Pablo viene y les dice, y yo lo vi, y hablé con él, y me dijo así, así y así. Hay una frase ahí interesante en el versículo 10. 22:10 dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermano, hay una orden de trabajo para cada uno. Escúcheme bien con esto. Hay una orden de trabajo para usted ahí en el cielo, para usted, lo que está ordenado que hagas. El día que lleguemos a la presencia de Dios y la orden que diga Mario Ramírez coincidirá con lo que estoy haciendo. Y póngale su nombre ahí. Y si usted se va a dar cuenta, que seguramente has hecho más loco de la cuenta. ¿Verdad que sí?
Probablemente has hecho más errores que aciertos en tu propia vida. Porque si uno revisa muchas de las cosas que ha hecho y uno piensa, esto estaría ordenado por Dios, probablemente usted tenga que decir, no, esto jamás pudo haberlo ordenado Dios. Pero lo cierto es que hay algo, hermano, que usted debe de hacer y que Dios ha determinado que usted haga. Por eso dice, entra a Damasco y ahí se te dirá qué es lo que está ordenado que hagas. Hay una orden. Y hermano, de veras, ojalá que yo pueda decir, y usted también esta mañana, bueno, yo sé lo que estoy haciendo lo que Dios ordenó que hiciera. Ojalá que todos pudiéramos esta mañana decir esto. Pero entonces el apóstol Pablo habla de su conversión camino a Damasco, de cómo la luz le rodeó, cómo quedó ciego, cómo escuchó la voz del cielo y además habla de la comisión que Dios le dio. Ahora, noten algo. Estamos diciendo que este mensaje es que el apóstol Pablo está tratando de establecer la raíz hebrea del evangelio. Y entonces habla de Ananías. Qué importante que fuera Ananías. Y en una oportunidad tal vez preguntábamos, ¿y por qué este Ananías? ¿Por qué fue Ananías el que tuvo que ir al apóstol Pablo para que él recobrara la vista y todo lo demás? Hermanos, ahora tenemos la explicación del por qué. El apóstol Pablo está tratando de que ellos logren ver que el evangelio tiene una raíz hebrea. Y entonces habla de Ananías. Cuando él entra a Damasco, en el versículo 12, capítulo 22, verso 12, dice entonces, uno llamado Ananías, ojo con lo que dice ahora, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ahora, ¿quién le está dando a Pablo las instrucciones de lo que tiene que hacer? Un judío. Un judío llamado Ananías. Un judío llamado Ananías y que además dice que era un hombre piadoso según la ley. Quiere decir, no me cabe duda que Ananías era un convertido. Era un judío convertido. Eso no me cabe ninguna duda a mí. Lo que sí vemos acá es que era un judío que tenía buen testimonio según la ley con respecto a los judíos. Era un buen judío. ¿Recuerdan ustedes a Natanael cuando vino a Jesucristo? Y Jesucristo le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Recuerda? Así era Ananías. Un verdadero israelita en quien no había engaño. A este Dios fue el que comisionó para que fuese a Pablo. No comisionó a un gentil. Perfectamente lo pudo haber hecho, hermano. ¿Por qué no lo hizo Dios así? Porque precisamente se necesitaba que el pueblo hebreo lograra entender que el evangelio tiene raíces hebreas. Por eso Ananías, hombre piadoso según la ley, que tiene buen testimonio en los judíos, es el que viene y hace que Pablo recobre la vista. Y ve el versículo 14. Y él le dijo, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voz, su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice el Dios de nuestros padres. ¿Qué está diciéndoles Pablo a la gente que lo está escuchando ahí? Bueno, toda la gente lo está oyendo. Toda la gente está hasta ahorita, porque todavía no ha mencionado la mala palabra. Cuando él menciona la mala palabra es cuando las cosas se ponen complicadas. Pero hasta aquí todo está bastante bien. El Dios de nuestros padres. Él les está diciendo, el Dios nuestro. ¿Ve? El Dios nuestro, el gran yo soy, es el que se me acercó y se me manifestó. Esto es nuestro, hermanos. Esto es nuestro. Es lo que Él está tratando de explicarles. Por eso Dios usa a Ananías. Por eso Pablo puede usar este argumento. Donde Dios le dice a través de Ananías que él va a ser un instrumento escogido y un testigo de Cristo. Y en el versículo 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es evidente que este era un cristiano, Ananías, porque de lo contrario no le hubiera dicho nunca, bautízate. Porque tenía que bautizarse también, ¿verdad? Para poder dar evidencia de su conversión. Lo cierto es que esa es la orden. Esto era lo que estaba ordenado que Pablo hiciera. Y además, Dios le dice aquí que él iba a ser testigo a todos los hombres de lo que él había visto y oído. Entonces, Pablo lo que está haciendo ahorita delante del pueblo es simple y llanamente ser fiel a lo que fue el mandato de Dios. Serás testigo de mí ante toda la gente. Eso es lo que está haciendo. Pero tratando de vender esta idea, el evangelio es nuestro, tiene raíz hebrea. Hasta aquí, todo lo que él ha hablado es de hebreo, es hebreo. Su conversión, su testimonio, todo es cómo vino el evangelio a él, todo es de origen hebreo. Aún delante de Dios, el apóstol Pablo muestra celo por Israel. Noten esta parte. Su celo en el templo. En el versículo, vamos a ver, dice en el versículo 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo. ¿En cuál templo? Solo un templo existía, era el templo de los judíos, no había otro. Orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi, ¿a quién vio? A Dios, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios mismo le dice, Pablo, tienes que salir de aquí, no te van a escuchar. Pero el apóstol Pablo tiene enorme celo por Israel y discute con Dios. Vea lo que está haciendo ahora. Empieza a discutir con Dios y le dice, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. En otras palabras, Pablo le está diciendo, yo tengo suficiente autoridad y testimonio para que me escuchen. Ellos me van a oír. Por lo que yo era antes, porque yo antes los perseguía, pero ahora ellos se van a dar cuenta que yo rectifiqué mis ideas y ahora se van a dar cuenta que lo que yo perseguía era la verdad. Pablo cree eso. Pablo cree que con la autoridad que tiene en su testimonio, él puede revertir el pensamiento hebreo. Él puede impresionar e impactar las mentes judías. Pero ¿qué le dice Dios? No lo lograrás. No lo lograrás. Le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Porque si los hebreos tienen celo, es por su nación, es por su religión. Y cuando mencionó gentiles, esa fue la mala palabra. Pero qué interesante lo que Pablo hace delante de Dios mismo. El Señor, yo creo que me van a escuchar, porque no es que yo antes los perseguía. Ahora ya no, ellos se van a dar cuenta. Si cuando mataron a Esteban yo consentía en su muerte, ahora ellos van a reflexionar sobre esto. Vea, hermano, la gente puede ser que reflexione muchas cosas, pero si no es por el poder del Espíritu Santo, no va a pasar absolutamente nada. Otra cosa más, habrá gente que no recibirá su testimonio, man. Habrá otra gente que sí. Entiéndame, esto tiene dos connotaciones importantes. Hay una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál es la mala? Le dice Dios, no te van a escuchar. ¿Cuál es la buena? Los gentiles sí. Hermanos, y nosotros hoy, gracias a Dios, estamos aquí, porque el apóstol Pablo un día predicó el evangelio a los gentiles. Nosotros somos gentiles la mayoría. Somos el resultado de esa enorme evangelización que él llevó a cabo en Asia y en Europa, y de Europa a América. Así fue el evangelio. Así que, si bien es cierto, algunos no iban a recibir el testimonio del apóstol, otros sí. Hermano, esto es buena noticia, ¿sabe? Mucha gente seguramente ha rechazado su testimonio.
¿A cuántos le han rechazado tu testimonio? ¿Verdad? ¿No es cierto? Pero algunos no. Algunos van a escuchar. Así que tenemos que seguir adelante. Entonces lo que tenemos que preguntarle, Señor, ¿a dónde me vas a usar? Úsame, ¿dónde me puedes usar? Dios no podía usar a Pablo en medio de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no te van a escuchar. Y el apóstol Pablo se esfuerza. Señor, yo creo que sí. Yo creo que tengo autoridad moral. Y Dios le dice, no. Hermanos, es que Dios sabe a dónde. Dios sabe a dónde. Y sabe. Qué lástima que tal vez más de uno de nosotros que estemos sentados aquí, todavía estemos aquí. Porque quizás en otro lado estaríamos impactando comunidades enteras. Amén, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo? No, yo quiero aquí que está bonito, que me queda cerca, que aquí quiero estar y que no me quiero complicar la vida. Qué lástima, hermano. Tú sabes, Dios podría hacer enormes cosas con vos. Pablo dice, aquí me quiero quedar, aquí puede ser, aquí ellos me van a escuchar. No, te enviaré lejos. Y cuando oímos la palabra lejos, no nos gusta mucho, ¿verdad? ¿Cuánto lejos usted estaría dispuesto a ir por el Evangelio de Cristo? ¿Cuán lejos? Bueno, lejos. Lo más lejos es China. China es lo más lejos, ¿no? Yo no sé, ¿dónde será lo más lejos? Pero ¿dónde será lo más lejos que yo estoy dispuesto a ir? Esa es la pregunta. ¿Cuán lejos yo estoy dispuesto a llegar con el Evangelio? Dios le dice, te enviaré lejos a los gentiles. Y hasta ahí llegó la defensa del apóstol Pablo. Porque hasta ahí lo oyeron. Inmediatamente que escucharon la palabra gentiles, ellos se alborotaron. Empezaron a amenazarlo de muerte, gritaban, arrojaban sus ropas al aire, levantaban polvo, tanto que el tribuno lo agarró a Pablo y lo metió en la fortaleza. Se armó tal alboroto, hermano. Y claro, como el tribuno seguramente no hablaba hebreo, no entendió nada de lo que Pablo estaba diciendo, ni lo que los otros decían. Entonces, quién sabe qué será lo que está diciendo. Entonces, de ahí métale una azotada para ver si confiesa. Porque antes, aunque ustedes no lo crean, también en casi todas las policías del mundo, las confesiones las sacaban de esa manera, a punta de garrote, ¿verdad? Entonces, azótenlo para que cante la verdad. Y fue entonces cuando él se defiende y dice, soy ciudadano romano, no me pueden azotar así nomás. Y entonces lo soltaron, lo dejaron porque él era un ciudadano romano. Procuró el apóstol Pablo hasta el final tratar de hacerles ver a los hermanos de él, hermanos hebreos, que el evangelio era una cosa de ellos. Para completar toda esta lectura, hermano, ¿sabe qué? Lo voy a invitar a que lea el libro de los Hebreos. Lea Hebreos. Eso se lo puede leer uno en un ratito, porque son como 13 capítulos nada más, con una riqueza indescriptible. Todo lo que estamos hablando aquí, podemos verlo ahí. Y sin duda alguna, ese libro lo escribió Pablo, aunque no diga. Ese libro lo escribió Pablo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que también ese libro trata de hacer ver? Precisamente eso, que el evangelio tiene una raíz hebrea. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo también trató de venderle a su pueblo. Sin éxito total. Aunque muchos de los que escucharon ahí ese día probablemente se convirtieron más adelante. Pero bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos deja esta enseñanza para nosotros? Varias cosas. En primer lugar, hermano, no tema hablar de su vida antes de tener a Cristo. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo habló? Sus antecedentes antes de Cristo. No tema hablar de su vida antes de tener a Cristo, pero hágalo para exaltar el nombre de Cristo, no para exaltarse usted. Porque yo he visto una cosa, hay gente que le encanta dar su testimonio para que los demás digan, uy, qué carga. ¿Vio? Hermanos, he escuchado eso muchas veces, ¿verdad?
De pronto se explota un testimonio. Ya la persona que está dando el testimonio ya se está sintiendo la gran cosa. ¿Y sabe qué? Más de una vez probablemente hasta le añade un poquito más al testimonio para que los demás vean. Ah, sí, yo antes asaltaba, y yo antes robaba, y yo antes vendía esto y vendía el otro, y yo aquí, yo allá. Bueno, fantástico. Qué bueno. Qué bueno. No tema exponer esto, pero exalte la labor que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Eso es lo más importante. El testimonio no lo debe tener a uno como centro, sino al Señor Jesucristo. Qué interesante lo que hizo Pablo. Oiga, a Pablo le pasó algo extraordinario, hermano. Tremendo. Fíjese, él se encontró con Jesús, pero él no omite las partes que fueron humillantes. Dice, me quedé ciego y me llevaron de la mano. Él lo hizo así. Y me dijeron, ahí te van a decir qué tenés que hacer. Él no dice en ningún momento, bueno, y recibí, y Dios me habló, y eso, como hoy en día, mucho más de uno, y Dios me dijo, no, a mí Dios no me dijo nada más me dejó ciego, me caí en la tierra, me llevaron de la manita y me pusieron en Damasco. 3 días no comí ni bebí, y al tercer día llegó un hombre llamado Ananías. Eso es el testimonio del apóstol Pablo. Un testimonio tremendo, pero ¿quién es el centro de ese testimonio? El Señor Jesucristo. ¿Ve? El centro de todo testimonio siempre tiene que ser el nombre del Señor Jesucristo. No debemos de temer hablar de nuestros antecedentes. Y es hermoso hablar de esto, ¿verdad que sí? Para mostrar a la gente la transformación que Cristo ha hecho en la vida de uno. Porque, hermano, una vez que Cristo viene a la vida de uno, recibimos una transformación. Cuente cómo usted se encontró con Cristo. No me cuente, ni le cuente a nadie cómo usted llegó a la iglesia. Eso a nadie le importa. Ni siquiera interesa a qué iglesia asiste. Eso no importa. Cuente cómo es que un día usted se topó de frente con Jesús. ¿Y qué fue lo que usted le dijo? ¿Ve? ¿Se topó usted con Cristo un día, sí o no? Amén. Amén. ¿Cuántos se han encontrado con Jesús verdaderamente? Un encuentro personal con Jesucristo. Eso fue lo que tuvimos. Un encuentro personal. Cristo me tocó el corazón. Cristo me habló a través de su palabra, a través de alguien. Cristo me habló y me dijo que me amaba y me dijo que había muerto por mí y me dijo que quería vivir en mi corazón. ¿Y qué le dije yo? Sí, Señor. Yo reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito y reconozco y quiero que tú vengas a vivir a mi vida. Amén, hermano. ¿Te ha hecho eso también? Amén, ¿verdad que sí? Un encuentro con el Señor. ¿Sabe? El día que yo me convertí, hermano, yo no tuve ninguna duda de que me había encontrado con el Señor. Ninguna duda. ¿Por qué? Porque el estado en que estaba, las circunstancias en que estaba viviendo, eran terribles. Solamente la presencia del Señor pudo haber hecho que yo cambiara. No era un cambio de religión. No era ni siquiera asistir a una iglesia lo que yo necesitaba. Lo que usted necesitaba era un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así que, como parte de nuestro testimonio, es bueno contar, así como Pablo hizo, cómo fue que usted se encontró con Cristo. Tal vez usted no quedó ciego, tal vez no se cayó a la tierra, tal vez no hizo nada de eso, pero sí puede decir, Cristo me encontró. Y yo abrí mi corazón. Y así, y así, y así. El testimonio es algo muy importante. Otra cosa, explique cómo Jesucristo le transformó la vida. Amén, hermano. Explique cómo Cristo le transformó la vida. Fíjese, Pablo pasó de perseguidor a predicador, hermano. ¿Ah? O sea, hay una transformación total de perseguidor a predicador.
¿Hubo una transformación? Obviamente que sí. Hubo un cambio de vida. No podemos hablar de una conversión genuina, hermanos, si la gente sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si esta persona hacía esto y esto y esto y esto sin Cristo, ahora dice que tiene a Cristo y sigue en lo mismo? Esto y esto y esto y esto, lo mismo. ¿Será que yo no lo entiendo, hermano? Y seguramente nunca lo voy a entender. Lo que sí entiendo yo es que cada vez que Cristo tocó algo, ese algo fue transformado. No importa si era una higuera o no importa si era un burrito en el cual entró a Jerusalén. No importa, todo fue transformado. Nada que Cristo ha tocado queda igual, hermano. Entienda eso. Nada de lo que Cristo ha tocado queda igual. Recibe transformación. Así le pasó al apóstol Pablo, así me pasó a mí y probablemente así le pasó a usted. Y usted puede explicar la transformación de vida que usted ha tenido. Yo recuerdo muy bien, después de convertido, la primera semana después de convertido, mi problema era que me encantaba mucho tomar licor. Tuve las primeras pruebas la misma semana que yo me convertí. No había sido discipulado, no había sido entrenado, no había sido aconsejado, y sin embargo, en la primera semana, yo pude decir, no más. Viera que ya yo no tomo. ¿Y por qué? Bueno, les voy a decir lo que yo dije en aquella oportunidad, porque ahí sí, tal vez me faltaba valentía. Es que estoy yendo a una iglesia, después de lo que dije. No era por eso que había dejado de tomar. No era porque estaba yendo a una iglesia, es porque Cristo había transformado la vida. Amén. Después aprendí eso. ¿Ve? Porque ir a una iglesia no transforma a nadie. De hecho, las iglesias están llenas de todo. Hay de todo. No es la iglesia la que te cambia. El único que te puede cambiar es Jesucristo. Un encuentro verdadero, personal con el Señor. Eso es lo que hace que nuestra vida sea transformada. Y podemos explicar cómo Cristo nos transformó. Así como Pablo trataba de explicar, vea, antes yo los encarcelaba y los perseguía, pero ahora son mis hermanos y ustedes tienen que escuchar esto. Hubo una enorme transformación. Así también podemos explotar esto para predicar el Evangelio. Muestre interés genuino por la gente. Si no lo tiene, pídalo. ¿Por qué Pablo estaba ahí, hermano? ¿Por qué Pablo estaba ahí con la amenaza de todo, amenaza de muerte? Ahí lo están diciendo que muera. Ahí está este hombre expuesto. ¿Por qué estaba expuesto? Hermano, porque él tenía genuino interés en la gente. Y yo creo que si algo hemos perdido en este siglo, es eso. El interés genuino por la gente. Y debemos si no lo tenemos, hermanos, usted tiene que hacerse un examen en su corazón y pensar, ¿yo tengo interés genuino en la gente, sí o no? ¿O solamente me intereso por mí mismo? Usted tiene que pensarlo. ¿Tengo o no lo tengo? Y si no lo tengo, y no hay problema si no lo tiene, puede pedir, Señor, dame interés genuino por la gente. Yo tengo que confesar, hermano, que a veces no tengo genuino interés por la gente. Amén. No, amén, ¿verdad? Muy mal. Es así. Hemos perdido eso. Ahí está el apóstol enseñándonos de qué manera. Y hermanos, si el Evangelio es verdad, y si el Evangelio es lo que puede no solamente cambiar a una persona, sino hacer que la persona se salve y vaya al cielo y sea transformada su vida. Y si nosotros sabemos eso, me parece que de alguna manera tenemos que pedir al Señor eso para que
el interés que Dios tiene por la gente está en nosotros. Porque yo le garantizo una cosa, hermano. Esta mañana Dios se levantó con interés por la gente. ¿Usted qué cree? Ah, amén, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Esta mañana Dios se levantó con interés genuino por la gente. Dios se levantó positivo. Estoy hablando en forma figurativa, ¿verdad? Pero Dios se levantó de manera positiva esta mañana, pensando en cuántos hoy podían escuchar el Evangelio para que fueran salvos, porque Él tiene genuino interés. Si usted no lo tiene, hermano, pídale al Señor. Estoy seguro que el Señor se lo dará. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día, por tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, por el testimonio poderoso del apóstol Padre que nos enseña. Qué cosa tremenda, Señor. Gracias por eso, Señor. La verdad, son tiempos distintos, Señor, en los que estamos viviendo, pero Padre, los principios son exactamente los mismos. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Eso no lo podemos eludir. Señor, permítenos, Padre, poder hacerlo. Úsanos. De alguna manera, úsanos. Tú sabes cómo, dónde y cuándo, para que el Evangelio pueda ser expuesto. Señor, gracias, porque todos los que estamos aquí, o por lo menos la gran mayoría, estamos completamente conscientes de haber tenido un encuentro personal contigo. Y la evidencia es clara en la transformación de nuestra vida. Gracias, Señor. Y Padre, que podamos tener interés genuino en otros que también puedan ser transformados por medio del poder del Evangelio. Y que sea para ti siempre la honra y la gloria. Mientras estamos en oración, solo una pregunta le haría esta mañana. ¿Usted ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo o simplemente sos evangélico? Usted puede decir con toda propiedad, con toda categoría, un día yo le dije a Jesús que entrara en mi corazón y después de ese momento mi vida cambió totalmente. Si usted puede decir eso, gloria a Dios. Si usted no lo puede decir, esta mañana podría decirlo. Esta mañana usted podría tener a Cristo en su corazón. Si hay alguien así que me dice, pastor, yo eso no sé. Yo no estoy seguro de haber tomado esa decisión, de haber tenido ese encuentro genuino con Jesús. Yo quisiera que ore por mí. Con mucho gusto lo quisiera hacer. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien? Piénselo bien. Este es su momento. Es su momento. Yo sé lo que yo hice, pero yo no sé lo que usted hizo. Este es su momento para usted. Reflexione, piense. Es muy importante estar seguro de que un día mi encuentro no fue con una religión, sino con una persona, con el Señor Jesús. Y la evidencia es el cambio. La evidencia, la transformación que he tenido en la vida.